Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo, espero que la estén pasando bien. Vamos a hacer un video para tener algo en el canal el día de hoy, amigos. Por ahí me preguntaron varias veces sobre cómo atacar a los ácaros rojos o ácaro blanco en los canarios. La verdad se me había pasado, dije que iba a hacer un video, pero ahorita que me preguntaron en el grupo de Facebook, pues vamos a hacer algo al respecto. Bien amigos, por ahí pasó algo en el grupo de Facebook. Yo publiqué sobre las reglas que estaba prohibido las palabras como venta, compras, cuánto, signo de pesos, a cómo lo das, etcétera, etcétera. Todas esas palabras están prohibidas no solamente en mi grupo, sino en todos los grupos de Facebook, ya que Facebook no deja que hagan ventas de animales, amigos. Entonces no se molesten por ahí. Hice un comentario general para todos explicando las reglas, que si no las acataban pues iba a estar suspendiendo gente, o en caso de que reincidieran iba a eliminar. Entonces varias personas me publicaron ahí que ellos no habían puesto nada, que por qué los etiquetaba, etcétera, etcétera. Se sintieron atacadas, pero el motivo del mensaje no fue ese, ¿vale? Entonces solamente fue un aviso, no hay por qué hacer todo muy grande porque sí se fueron varias personas, pero amigos, sinceramente es algo que no me preocupa, vaya, porque solamente está la gente que tiene que estar en el grupo, ¿vale? Los que acaten las reglas son los que van a estar en el grupo, y básicamente es un grupo informativo. No hay por qué estar haciendo esto tan grande. Ya me llegaron a mí notificaciones de que si se sigue así se va a perder el grupo, y entonces por unas cuantas personas yo no voy a perder mi grupo de más de 9000 personas, ¿vale? Entonces la que se tenga que ir, pues que se vaya. Amigos, vamos a seguir con el video, pero primero que nada, ya saben, los invito a que se suscriban, denle like a mi video, búsquenme en mi página de Facebook, La Cría de Canarios MX, sí, La Cría de Canarios MX, perdón, y ahí le pueden dar en seguir, ahí estoy subiendo también contenido y me ayudan demasiado, ¿vale? Entonces, a dar pasta de cría, ¿vale? Yo tengo aquí la roja y la normal. Yo les doy 2 veces al día, les pongo poquita en la mañana y poquita en la tarde. Esto para evitar la formación de hongos ahorita que el calor está sumamente intenso. Entonces de esta manera nosotros evitamos el hongo. Pero regresando a la consulta que me hacen de los ácaros, bien, vamos a ver que los ácaros, amigos, van a ser unas cositas diminutas, así. Son tan diminutos que se llega a ver así como un puntito, una manchita sucia, ¿vale? ¿Dónde van a estar los ácaros principalmente? En el nido, en las paredes, en las perchas y en comederos. ¿Dónde se meten los ácaros? En los nidos. Bien, cuando tú tienes pollos están en toda esta zona de aquí y por debajo. Y si puedes ver, los nidos tienen unos orificios aquí, perdón, ya se me fue el nido. Tienen unos orificios, mira, aquí adentro se ocultan, ¿vale? Entonces ahí hay que tener cuidado y hay que tener extremada limpieza. Cuando ya te llega una infestación de ácaros, lo primero que tienes que hacer si estás criando es atacar el nido, ¿vale? Se supone que tú, antes que nada de criar, tú debiste de haber desparasitado a tus aves. Entonces tus aves deben de estar protegidas. ¿Cómo las vas a proteger? Con ivermectina, ¿vale? Esta ivermectina yo la vendo en Mercado Libre. Ahí está mi publicación, que se llama Desparasitante Ivermectina para Canarios y Periquitos. Entonces le aplicas una gotita en el cuello, y si tienen ácaros, a los 15 días vuelves a aplicar otra, ¿vale? Este medicamento te va a servir porque básicamente la gota, lo que hace el medicamento es contaminar la sangre y la piel del ave. Entonces, cuando el ácaro comúnmente sale de noche y se sube por la percha y se le sube al canario, lo pica. Entonces, como ya está contaminado, pues muere, ¿vale? Así funciona la ivermectina y es muy buena. Esta yo la he usado desde años, yo la preparo
y me va de maravilla. No he tenido problemas de ácaros y eso que mira, crío sobre tabique. Por ahí andaban diciendo varios criadores y jueces de España que no podía dar consejos porque básicamente estaba en tabique y que iba a tener problemas de ácaros. Y yo no lo niego, claro que puede suceder, ¿no? Como a todos, incluso los que tienen paredes ya con aplanado y todo, les puede pasar. A todos les puede pasar, no está exento nadie, es algo muy común en aviarios y pues no hay de qué preocuparse, amigos. Pero de eso a que yo tenga, miren, ya voy a finalizar casi la temporada y no he tenido problemas de ácaros. ¿Por qué? Porque desparasité antes de criar, ¿vale? La ivermectina es el primer paso que se debe de dar antes de criar. Bien, como comenté, en el nido, ya cuando tienes pollos, lo que puedes hacer es rociar. No te recomiendo que rocíes un talco que venden. Es una botellita, no la tengo ahorita, pero está por aquí así larga, blanca, con una etiqueta amarilla. Ese polvo no te va a servir. Yo lo usé mucho tiempo en mis tiempos de cuando empezaba y la verdad es que no te sirve para nada. Lo que sí te va a servir y te recomiendo que hagas es esto, mira. Aquí yo tengo bicarbonato. Déjame. El bicarbonato de sodio va a ser muy esencial para acabar con los ácaros. Mira, aquí está. No es coca, no vayan a pensar mal. No, es bicarbonato. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tienes pollitos? Los vas a cambiar de nido, literal, eso es de ley. Vas a cambiar el nido por uno, pero antes de que los introduzcas, vas a rociar bicarbonato por todo el nido, ¿vale? Todo, todo, todo. No importa que te quede todo amontonado en el fondo, ¿vale? Tú lo rocías, lo esparces bien, bien, bien. Entonces, ¿qué va a hacer el bicarbonato? Que al momento de que los ácaros entren, el bicarbonato al ser ahora sí que granulado, va a ir rasgando la conchita de los ácaros. Es por eso que los ácaros no se sienten a gusto en el bicarbonato. ¿Y qué van a hacer? Pues van a huir, ¿vale? Esto es para proteger a los pollos, amigos. Cuando tengas pollos, haz esto. El nido tienes que estar atento porque aún con bicarbonato pueden estar por fuera o en el material de arriba. Entonces, si tiene material, todo por encima y colocas los pollos, ¿vale? Las paredes, esas, si tienes tabique como yo y ya tienes infestación de ácaros, tienes que tener cuidado porque se meten en todos los orificios y el tabique es demasiado poroso. Entonces lo que vamos a hacer, amigos, literal, o una de dos, o lavas o pintas con cal, ¿vale? Toda la pared con cal y los ácaros van a quedar atrapados por dentro en la cal, entonces van a morir. Pero cuando tú vas a lavar, vas a hacer una mezcla, ya sea con bicarbonato y vinagre de manzana. ¿Cuánto le vas a poner? A 1 litro de agua le vas a poner una cucharada de bicarbonato y una cucharada de vinagre de manzana o vinagre blanco. Lo vas a poner en un atomizador y vas a empezar a rociar. Yo sé que es muy tardado, pero vas a rociar toda tu pared, ¿vale? Todo, 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 todo tiene que quedar mojado, literal. Y en dado caso de que no quieras hacer esto, pinta y te ahorras ese problema. Otra cosa que puedes hacer en lugar de utilizar el preparado que te estoy diciendo es lavar con cloro las paredes 1 o 2 veces al mes. Las lavas y tienes que estar cuidando todo eso que te menciono. En cuanto a la jaula, vamos con la jaula. Eso es cuanto a paredes. Si puedes retirar tus jaulas, tienes otro lugar donde ponerlas. Supongamos que aquí tengo yo ácaro
rojo. Entonces yo quito mis jaulas y las pongo en otro lado, lejos de donde ahorita estoy, en lo que yo lavo y desinfecto todo. Le voy a poner cloro a las paredes, entonces tengo que dejar aurear todo esto, ¿vale? Y ya después de un tiempo regreso mis jaulas a donde están. Eso es para terminarlos en las paredes. En las jaulas vamos a usar el preparado que te digo, de vinagre de manzana con bicarbonato, y vamos a esparcir todo la charola. Eso sí, si tienes trapos los vas a tener que tirar porque el trapo atrae mucho a los ácaros. Entonces yo por eso forro mis jaulas con hule. El hule no atrae ácaros, y aunque tuviera, en el hule no se pueden quedar, ¿vale? Entonces ahí es lo recomendable es que pongas hule, pero solamente en la parte lateral, en la parte de arriba y en la parte de un lado, atrás jamás, para que tengan ventilación, les entre el aire, ¿vale? Ese sería con respecto a la jaula. Cuando ya tienes un canario infestado, suponiendo que no lo desparasitaste, lo que vas a hacer es desparasitarlo con ivermectina. En dado caso de que esté criando y tengas miedo a la ivermectina, lo que vas a hacer es agarrar una pizca de bicarbonato y la vas a poner en el agua. O puedes hacer el preparado de vinagre de manzana, que es una cucharada por litro de agua, y le agregas también tantito bicarbonato, es una pizquita solamente. Entonces esa es una forma de desparasitar. Cuando el ave se meta a bañar se va a desparasitar. Otra es preparar solamente agua y bicarbonato, una cucharada por litro de agua, y atomizas a tu ave, ¿vale? Le vas a aventar, ahora sí que agua, no el chorro literal que salga como manguera, lo vas a hacer que tenga brisa, ¿vale? Y así de lejos le vas a hacer a tu ave, no de cerca porque le puedes ahora sí que estresar tanto y con lo mojado. Y asegúrate que sea en un día soleado, que tenga sol, porque el ave se va a mojar toda y va a estar temblando. Entonces si hace frío, pues la vas a matar, ¿no? Esas serían las formas de acabar con el ácaro. Pero lo mejor que te recomiendo es la ivermectina y lavar paredes y jaulas, ¿vale? Con la pura ivermectina te vas a deshacer con los ácaros, pero sí es importante que para que los termines más rápido, laves paredes, desinfectes jaulas, nidos, comederos, y una vez al mes si puedes una lavadita. Entonces ese es un problema muy común en todos los aviarios, no se asusten, varios amigos lo han pasado y no hay por qué tenerle miedo, ¿vale? Incluso yo una vez, ya tiene tiempo, lo llegué a pasar una o dos veces, lo pasé y sin problema los terminé. En esta temporada no he tenido casos, afortunadamente, porque no he traído aves de otros aviarios y, como comento, desparasité desde un inicio. Entonces pues es algo que de momento no me apura, y en el momento que lo vea lo voy a atacar para acabarlo rápido, ¿vale? Un saludo, amigos, les dejo el video, espero que les ayude. Perdón si no fui muy explícito, pero realmente no hay mucha ciencia, solamente es lavar, ya sea con cloro, con bicarbonato, con vinagre, y desparasitar, ¿vale? Esos son los puntos, amigos. Voy a estar vendiendo pasta de cría también, ya estoy empezando a hacer un poquito de pasta para ver qué tal. Ahora sí que vaya como una prueba, ¿no? Si les gusta o no les gusta, es con la que yo crío. Ahora sí que es la que a mí me funciona y ustedes lo han visto en los videos, que básicamente de momento no voy a hacer, o voy a ver si hago pasta de factor rojo, pero la que sí voy a subir, miren, queda así flojita, ¿vale? Entonces ya está vitaminada,
ya trae la mezcla de semillas, calcio. Entonces es una pasta muy completa para que la mezclen. Yo aquí tengo quinoa y brócoli. Entonces así queda, miren, flojita, flojita, ¿vale? Para los que estén interesados, por ahí la voy a estar subiendo también a Mercado Libre junto con el desparasitante. Y amigos, recuerden estar checando sus nidos, que no les ganen los ácaros, porque por eso se mueren los pollos de 10 y 15 días, ¿vale? Cuando ya el pollo ya está muy grande, lo primero que hay que hacer es checar nidos para ver si no tenemos ácaros. Los invito a que se suscriban, amigos, les dejo el video porque ya se alargó demasiado y estamos pendientes. Saludos, bye.